Doy la bienvenida a Ricardo Bindi, que me gustaría que ya prenda su cámara y su micrófono, porque va a ser quien conduzca este próximo panel. Así que, Richard, si querés, desmuteate ahí que veo todavía el micrófono apagado. Un placer, por supuesto, para mí verte, querido gauchino, como dice usted. Juaco, mi viejo, bueno, un gusto, ¿eh? Qué lindo panel tuviste, impecable, un panel bárbaro. Los escuchaba lo último, ¿no? Viste, cuando aprendí la cámara no sabía si iba a aparecer ahí, digo, me parece que debo estar acá adentro, así que ¡pum! Rajé, vos me viste, me hiciste saludar de nuevo. Bueno, me encanta todo esto que está sucediendo, me encanta el nivel de actividad, me encanta escuchar protagonistas. Bueno, por supuesto, me encanta verte a vos, siempre estamos en todas las trincheras. Lo hacíamos presencial, lo hacemos online, somos tipos multifacéticos, flexibles, dinámicos, nos adaptamos a cada una de las cosas y creo que eso es una transversal en lo que vimos en tu panel, ¿no? Que es, digamos, cómo se adapta alguien que está en una empresa tan importante para poder proveer los insumos y la tecnología en un gobierno que te habla de gobierno de científico y está cerrando todo lo que tenga que ver con ciencia y tecnología. Entonces me decía, Gaucho, ¿viste? ¿Me entendés? O sea, ver la transversal. ¿Querés laboratorio que funcione, gente que haga cosas? Sacá la ley de semillas si sos científico, así tenemos las autógamas y no estos papelones de que todas las empresas de autógamas se van. Se va la de trigo, se va la de cebada, se va la de forrajera, se va la de soja, ¿viste? O sea, vos decís la tecnología de soja y en la Argentina empieza a ser pedorra. La realidad empieza a ser. Yo trabajé años en la industria semillera y ya me acuerdo en ese momento, te estoy hablando en los 90, abandonábamos el programa de trigo híbrido, de trigo, de colza, de forrajeras y abandonamos el de soja. Y entiendo, porque en una empresa grande no era negocio. Así que me parece que ahí hay algo clave en lo que surgía, me parece, en tu panel, que es, bueno, yo lo veía al amigo Rabetino, que está ahí, que siempre cuando lo llamamos, o por radio, o lo llamamos nosotros, siempre está. Y vos decís, a ver, ¿cuánto nos costó? Y lo vamos a ver ahora con Diego, ahí lo veo a Diego que está entrando. ¿Cuánto nos cuesta entrar en el mundo? Entrar en el que hace Diego, entrar en China, entrar en Estados Unidos. Es un papelón, hermano. A ver, vos y yo que laburamos en esto, ¿vos dejarías un cliente afuera? Le dirías, no, mira, no te doy bola. Este es el papelón más grande que hay, lo digo con pasión, pero no, fuera de la política. Yo siempre digo, mira, si viene Alberto Fernández y me dice, mira, voy a ir en esta línea, lo voy a poner de canciller a Diego, que yo creo que debería ser el canciller, lo voy a poner de ministro de Agricultura a Felipe Solá. Luego me dirá, bueno, no, pues estoy seguro que a lo mejor sería un excelente ministro. No, dice Diego que no, ¿viste? Y a Luis Basterra, que es un tipo honesto y todo, como le dije una vez, vos deberías ir de gobernador a Formosa y hacer una revolución. No, se asustó cuando le dije, ¿viste? Como que, ¿qué va a pensar Infran? ¿Viste? Yo creo que dijo, si Infran lo escucha, me queda un éxodo en la cabeza. No, flaco, tenemos que cambiar esa lógica. Vos sabés, Richard, que justo por una cuestión azarosa me queda Mario Rabetino arriba de Diego Velar, a quien saludo, con quien compartí una exposición en China hace más de 2 años, y me parece una paradoja porque Mario como que encabezando, si se quiere, algunas charlas con una exportación de carne que fue cerrada a China, y cuando recuerdo que fuimos a esta feria en Shanghai, y hacían cola, Diego bueno, Diego estaba como embajador en China, nos recibió, y en ese mismo acto Bioceres firmaba estaba el señor Truco, el empresario Truco, Federico Truco, firmando unos convenios en China. Las carnes argentinas volaban, y hoy prendo la radio y lo escucho Elizondo analizar el Tratado de Libre Comercio entre Uruguay y China, y digo, yo no puedo explicarle esto a nadie. Así que, dicho esto, te dejo a vos. Y vos impecable. Hicimos el pase, viste que dos buenos periodistas tienen que hacerse el pase, ¿viste? Así que nosotros desde Agro hacemos el pase. Gracias, Juaco, un abrazo grandote. Y ahora sí, acá me están metiendo presión, porque viene el panel número 5, 18 horas, estamos empezando 17:59, espectacular. Rumbo económico e influencias del mercado. Qué panel, cuando la gente de la Fundación Libertad me llama, en su momento para irme allá a Rosario y estar en ese edificio espectacular que tienen ahí a 2 cuadras del río, siempre estoy firme y me encanta estar con ellos, y me encanta sobre todo poder participar de un evento que tuvo tantos paneles tan buenos. Yo vi esta última parte del panel que coordinaba Joaquín Pinasco, y ahora poder moderar este panel que, a ver, yo les diría, ¿qué tiene para vos de Lineal? Mirá, tiene de Lineal 2 cosas. La primera, que son 4 tipos
yo siempre tengo esta analogía, que están en el Fórmula 1 a 320 kilómetros. El fin de semana me tocó ir a ver la Fórmula Renault y Super TC2000, así que vengo muy metido en eso. Esos tipos que se cargan el casco, el buzo antillama y sale a 300 kilómetros, ¿no? No es un utópico que está ahí hablando. Y el segundo hilo transversal de todo esto es que son cuatro grandes amigos, cuatro grandes amigos con los cuales hemos estado en paneles, nos hemos encontrado en un montón de lugares y a charlar y todo. Así que los voy a presentar. Luis Zubizarreta, presidente de Axoja, la Cámara de Puertos Privados. Ahí está, Luis, saluda a tu público. Ahí está. Es el hombre al que siempre llamo más. Si se llegan a meter en Agrositio van a ver que todavía está en el ranking de los top 10. Hicimos una nota hace como 7, 10 días hablando de la cuenca del Paraná, ¿no? La cuenca del Paraná, el Río de la Plata y todo esto que representa hoy un montón de guita, esta logística, ¿no? Así que siempre hablamos con él de todo eso y por supuesto de la soja. Enrique Erice, presidente de Novitas, un maestro total. De paso te cuento, Enrique siempre le decía, porque viste, mi hijo estudia administración de empresas y estudiaba en la Católica. Bueno, y Enrique graduó ahí y decía, bueno, mira, el mío va a seguir tus pasos. Cuando se recibió Enrique hace unos 15 días, así que de paso te aviso, vas a tener otro colega de la facultad. Y Diego Guelar, con el cual venimos en las pistas este año muchas veces con Diego, hablando con los jóvenes, hablando con los grandes, ha estado en Agrositio también con Inagro, ex embajador en China. Ojo al pomo, 4 años en China, la meca de la morfi, de la gana de hacer cosas, de todo lo que tracciona, yo diría hoy, ¿no? Yo si fuera almacenero me gustaría tener de cliente a China. De Estados Unidos, no nos olvidemos que en Estados Unidos hay que ser un tipo muy especial para manejar allá las cosas, ¿no? En la Unión Europea, el epicentro de muchas de las políticas públicas, y por supuesto Brasil, que hoy tiene un conflicto bastante importante, por lo menos toda esta mañana. Así que, más allá de partidos o lo que sea, fíjense, ¿no? Si no sería el canciller ideal en un momento como este, ¿no? Problemas con Chile, problemas también en Latinoamérica, no sabemos dónde estamos parados, en fin, vamos a charlar mucho de todo eso en esto que es analizar el rumbo económico y las influencias en los mercados. Y David Miazo, economista de FADA, un maestro, más conocido entre nosotros, lo digo por un romántico, el tipo le declara su casamiento, esto no lo sabe la mayoría. Diego, ojo con esta, el tipo estaba en un avión, volaba, el piloto agarra y dice a toda la gente que estaba ahí antes de comer, dice, señores, el señor David Miazo quiere decirle algo a su novia que estaba en otro asiento. Y el tipo va, se pone, le da el anillo y le declara su matrimonio a la que soy su mujer. Así que lo quiero contar porque es un toque romántico, no cualquiera hace eso, y le da un cariz distinto a este hombre que es economista de FADA y un tipo que siempre nos hace llegar una información excelente, y quiero destacarlo, además de excelente, la comunica muy simple. Son de esas cosas que yo las uso todo el día acá en Agrositio, lo uso en la red para contar cosas a la tarde, contarle a la gente. Dicho todo esto, para que vean el panel que tenemos, bueno, vamos a arrancar primero, vamos a tener 15 a 20 minutos con cada uno para conversar un poquito. Algunos han preferido traerse algunos números, algunos datos como para mostrar. Lo que vamos a hacer después, si ellos logran concentrarlo realmente tipo TEDx en 15 minutos y lo hacen cortito, que nos quede tiempo después para debatir, que es la parte siempre más jugosa y la que nos permite intercambiar con ustedes. Bueno, la producción del canal me dice que vamos a arrancar primero con el señor Luis Zubizarreta, maestro de las ciencias portuarias. Bueno, gracias Richard, un placer estar con vos de vuelta y agradezco a la Fundación obviamente por esta invitación y sobre todo por compartir el panel con tan prestigiosas personas. La verdad, a todos los conozco y los aprecio y admiro, así que un lujo. Yo soy de los que me armé una presentación, pero con el espíritu de que quizás una imagen ayuda más que 1000 palabras, ¿no? Entonces me armé una breve presentación. Yo voy a hablar de la hidrovía y voy a tratar de ir rápido, así después queda tiempo, como vos dijiste. En primer lugar, alguna definición, ¿no? ¿Qué es la hidrovía? La mayoría lo sabe, pero voy a tratar de dar alguna precisión que quizá uno no conozca. Obviamente que es un conjunto de ríos que bañan 5 países, por los cuales sale
cargas al mundo, mueve actualmente volúmenes por encima de los 100 millones de toneladas, y eso implica el 85% de las cargas agroindustriales argentinas, pero también de países hermanos como Paraguay, que dependen muchísimo del río, Bolivia también, y no solo cargas agroindustriales, contenedores, importaciones de combustibles, digamos, por el río, entran y salen mercaderías, no solo para Argentina, sino para una región muy importante, son unos 4.500 buques por año, también hay movimiento obviamente de pasajeros, y bueno, alguna definición que es seguramente muy básica, pero que creo que coinciden todos en estas definiciones, los que de un color o otro político. Entonces me parece bueno remarcar que, bueno, obviamente la logística es clave para el desarrollo de un país. Nosotros somos un país que estamos lejos de los mercados, el caso de China es uno, y además vendemos productos con relativo bajo valor, con lo cual tenemos una desventaja geográfica muy importante que se compensa en parte por este río que llega al corazón productivo. Entonces, si logramos darle un buen dragado al río para que entren los buques grandes, bueno, eso nos permite tener una compensación a esa lejanía de los mercados. Obviamente que tener una logística eficiente da competitividad, y esa competitividad genera inversiones, entramos en el círculo virtuoso que todos queremos, más inversiones, más producción, en definitiva, además una integración regional, que es algo en lo que muchas veces nos llenamos la boca, cómo hacer para integrarnos con otros países hermanos. Bueno, esta vía es un canal perfecto. Y bueno, obviamente que atrás de todo esto está la gente, empleos. En la medida en que seamos competitivos, vamos a desarrollarnos y vamos a tener más trabajo y más, aparte, más sustentable, con lo cual obviamente la eficiencia económica lleva al desarrollo. Y solo traigo un caso y un ejemplo de algo que pasó en los últimos 25 años, y es el caso de Paraguay. Paraguay históricamente salía con sus exportaciones a través de Brasil, por la ruta, Ciudad del Este y Paranaguá, y con la conformación del CIH, que es el Consejo Intergubernamental de la Hidrovía, hace unos 30 años, bueno, empezó a mirar al río, y acá solamente un gráfico. Lo azul es el porcentaje que empezó a salir por el río, es decir, fíjense que antes era todo carretero, hoy es el 95%, esto es del 2013, pero no cambió mucho, y sobre todo lo que yo quiero remarcar es cómo este impacto de salir por el río significó más competitividad, y por lo tanto la producción, las exportaciones se multiplicaron por 10, como pueden ver. Y el otro gráfico muy sencillo es la correlación barcazas-crecimiento de cosechas. Acá sumé por Paraguay y Bolivia, y como pueden ver, había unas pocas cientos de barcazas hace 30 años, y la cosecha era paupérrima. Bueno, con el desarrollo del río creció la flota, al crecer la flota los fletes bajaron, al bajar los fletes la producción explotó. Ahora voy a tirar un par de conceptos que en los últimos tiempos se habla mucho de la hidrovía, pero se generó un clima de confusión que creo que hay que aclararlo. Porque se empezó a hablar de soberanía, y obviamente el río siempre estuvo en manos de Argentina y de los países hermanos que conforman este sistema fluvial. Nunca estuvo en peligro de la soberanía, y el río sigue siendo del Estado argentino. Es un río internacional, pero que está bajo el control de Argentina, y todos esos controles de los flujos que pasan por el río los realiza la prefectura, obviamente, que es una institución muy antigua y que hace un trabajo muy grande en el río y muy profesional, y también la aduana, el SENASA, migraciones, es decir, la Argentina tiene el total control del río. Pero acá de lo que estamos hablando es de una obra de infraestructura, que es la concesión para el dragado y balizamiento. Es decir, tenemos un río, queremos mejorarlo para que su navegabilidad sea mejor y que vengan barcos más grandes y que se lleven más carga, y por lo tanto los fletes sean más bajos. Este comentario que parece obvio no lo es tanto, porque durante
todos estos últimos meses se confundió mucho la opinión pública con este debate, e incluso medios muy importantes titulaban: el Estado toma el control de la hidrovía. El Estado siempre lo tuvo. Lo que hizo fue una concesión para hacer una tarea que era el dragado y el balizamiento. Avanzando un poquitito, yo creo que hay 3 hitos que marcaron un antes y un después en la competitividad logística de la que hablábamos recién, ¿no? Y esos 3 hitos se los menciono ahora rápidamente. Uno es en el año 89, y por eso yo arrancaba recién mis gráficos de Paraguay y Bolivia en ese año. Después de una larga debate político entre los 5 países hermanos que formamos parte de este sistema, bueno, se conforma un comité intergubernamental que a partir de ahí empezó a trabajar en darle vida al río, en hacerlo navegable, en generar condiciones para que haya inversiones, para que haya barcazas, para que haya canales, y que eso permita, bueno, que esto realmente sea una arteria de desarrollo. En segundo lugar, en el año 92 hubo una decisión muy importante que fue la ley de puertos. La Argentina exportaba su flujo estancado de producción a través de los puertos nacionales de la Junta Nacional de Granos, y obviamente el Estado se quedó sin combustible para hacer más inversiones. Esos puertos eran viejos y se generaban enormes congestiones que muchos recordarán, los más viejos, en los puertos, y eso generaba demoras, y eran puertos sucios, y en definitiva eso lo pagaba el productor. Entonces, esta ley permitió inversiones privadas, bajo control del Estado, obviamente, con la intervención de todas las autoridades, y esas inversiones, bueno, ahora vamos a mencionarlas, pero fueron enormes y generaron competencia entre muchas empresas y permitieron que hoy estamos en el primer mundo en el tema portuario. Y el tercero es justamente la concesión de la hidrovía, en el año 95, en donde el Estado Nacional, sin resignar ningún tipo de soberanía, decidió que hasta ese momento las obras de dragado los hacía el Estado, con equipos viejos, sin recursos, y realmente el río funcionaba prácticamente de su calado natural. Entonces se tomó la decisión, creo muy inteligente, de decir: contratemos a alguien que haga el trabajo, y además que no lo pague más el Estado. Ahorremos todo ese dinero que nos costaba ese mantenimiento bastante flojo, y que esta obra la paguen los usuarios, es decir, los que usufructan un río más profundo, a través de un peaje. Buenísimo. Y así funcionó, y viene ya de hace 25 años funcionando así. Incluso aclaremos que esta concesión fue renovada en el año 2010 o 2011, así que, bueno, funcionó tan bien que se renovó, y ahora es el momento de hacer una nueva licitación para conseguir un salto de calidad. Marcarles ahora rápidamente, en este periodo, justamente explotaron las inversiones en los puertos. Hoy la Argentina tiene 33 puertos de los 5 que tenía antes con la Junta Nacional de Granos, y además tiene puertos no solo río arriba, en Apriver, en la zona de la hidrovía, digamos, que tienen en gran parte también plantas de molienda y de biodiesel. Yo los invito a los que tengan curiosidad a entrar al Google Earth y hacer una recorrida virtual desde Timbúes hasta, digamos, hasta el sur de Rosario, hasta General Lagos, Arroyo Seco. Van a ver una terminal al lado de la otra, con sus fábricas crecientes, generando empleo, generando agregado de valor, y además todos los puertos que se fueron construyendo, terminales de contenedores, automóviles, combustibles, toda la zona de Zárate, cargas químicas, en fin, inversión privada por más de 15.000 millones de dólares para una mejor logística, que en definitiva tiene un impacto en el precio que recibe el productor. Y bueno, como decía, tenemos una infraestructura portuaria del primer mundo, aumentamos el calado, y hoy tenemos exportaciones que salen por el río por más de 30 millones de dólares, pero tenemos que ir por más, porque de los 100 millones que exportamos hoy que les mencionaba, tenemos que poder lograr ir a 150 millones rápidamente. Obviamente que esto también genera empleo.
como resultado de estas decisiones, en definitiva, los flujos de exportación crecieron 5 veces, los fletes de las barcazas se redujeron, los fletes internacionales también, y los costos portuarios en más de un 70%. Y el resultado es este. En este gráfico podemos ver lo que eran las exportaciones en los 70, en los 80, con un crecimiento bajo. Acuérdense, producción de 25, 30 millones de toneladas, que pasó a ser de 35 a fines de los 80. Y, bueno, entre otras cosas, la hidrovía, porque obviamente que hubo otras cosas que ayudaron, pero estos 3 hitos que mencionaban, y bueno, acá hay muchas cosas que traccionaron, pero con, digamos, una logística en manos privadas, con puertos privados, con un mantenimiento del canal y una profundización en manos de privados, este salto a lo que somos hoy, ¿no? Un país que produce más de 100 millones de toneladas. Uno de los pocos sectores que ha crecido. Una mención a lo que es el flujo de barcazas, rápidamente, y esto compete más a los países hermanos. Ahí está un poquitito la distribución de las cargas que bajan por el río en barcazas, en un hinterland de más de 50 millones de personas en todo el sistema, con hoy 20 millones de toneladas de flujo, hace 30 años eran menos de 1 millón, y con una flota que lamentablemente mayormente es de bandera paraguaya, de más de casi 2.500 barcazas. Hace 30 años, como les decía hace un rato, eran 200, pero bueno, acá muchos dicen, bueno, no tendrían que ser paraguayas, tendrían que ser argentinas. Bueno, para lograr eso tenemos que generar incentivos para que haya armadores que decidan poner su flota en nuestra bandera. Sería genial, pero bueno, si no lo hacen es porque no les conviene, ¿no? Entonces, es tan sencillo como eso. Por último, para cerrar mi charlita, es, bueno, ¿qué hay que hacer a partir de ahora y qué es lo que pretendemos y lo que estamos discutiendo? Bueno, tenemos que ir a la hidrovía del siglo XXI. Eso significa mejorar la infraestructura, aumentar el calado. Hoy tenemos 34 pies, tenemos que ir a 42 pies, que significa 40 pies de salida. Se puede hacer, mejorar las radas, en definitiva, incorporar tecnología a la navegación. Recuerden que la concesión se realizó hace 25 años, hoy cambiaron mucho las cosas, con lo cual podemos aspirar a un río mucho mejor, haciendo una licitación para que todos los dragadores del mundo, que son muchos, participen, se rompan los cuernos en presentarnos la mejor propuesta, con la tarifa de peaje más bajo, preservando en manos o sea, preservando las cosas que se hicieron bien, como lo escuché decir varias veces al gobernador Perotti, en una licitación transparente, y bueno, creemos que ese es el camino que venimos recorriendo, tal vez más lento de lo que quisiéramos. El ministro Meoni lo había dejado claro en la última reunión que hubo de un comité que se había formado. Lamentablemente, bueno, falleció y eso demoró todo, pero bueno, también hay que hacer la mención de preservar lo ambiental, que es una gran preocupación, pero ahí también quiero tranquilizar que en los últimos 25 años no hemos tenido reclamos, y que además la hidrovía, y también se lo escuché decir a Perotti, evita que miles y miles de camiones tengan que ir a puertos de mayor profundidad y permiten que esos camiones recorran menores distancias, que eso también tiene un impacto ambiental. En definitiva, además de la hidrovía, obviamente que hay que mejorar los accesos a los puertos, que han quedado viejos, y conectar mejor al tren con los puertos. Eso se está trabajando en eso, hay que decirlo, desde hace muchos años, y es una política de Estado por suerte, con los pocos recursos que tiene el Estado, pero se está haciendo. Y bueno, también mantener ese foco en reducir los costos para darle competitividad a nuestros productores y producir más. Otro de los problemas, que lo menciono al costado, es la conflictividad gremial, que a veces ensucia un poco los puertos con reclamos que no tienen nada que ver con la fase portuaria y que nos complica. Así que, bueno, hasta acá llegué en mi presentación. No sé si me pasé, espero que no, y quedo abierto obviamente a todas las preguntas que puedan surgir sobre este tema. Impecable, Luis, excelente, excelente, impecable. En realidad, interesantísimo, bien cortito, a la bocha, excelente.
Y le vuelvo a recordar a la gente que nos está viendo y sobre todo los que nos van a ver porque ahora lo está grabando, que es rumbo económico e influencia en los mercados. Está bueno cuando uno pone un título como ese que está atrás de todo lo que tiene que ver con los escenarios granarios, es que este bloque lo que busca es analizar eso, ¿no? El mundo, sus oportunidades, esos mercados, esos anclajes. Le quiero decir a la audiencia porque David Meazo nos va a hablar de un poco de todo este contexto económico y cómo la estamos viviendo. Con Diego Velar nos vamos a ir a ese mundo, a esos mercados del mundo, y qué influencia tiene el rumbo económico, cuando uno no sabe para dónde estás disparando, vas para un lado, vas para el otro. Andrés Ponte, el presidente de Matma Rofex, que está justamente viéndonos hace un ratito, me decía, te olvidaste de decirlo, de repente me dice lo de Uruguay, ¿no? Y por supuesto, lo de Uruguay es la típica que uno ve, el mundo va rapidísimo y acá somos, viste, una locomotora de esa vieja de ferrocarril argentino que no se mueve hablando de logística, ¿no? Y vos ves que Uruguay, el presidente Gauchito, el tipo va, se mete, está exportando, está facturando un montón de guita, y acá nos ofendemos porque el tipo va a China, ¿no? Después vamos a ver lo que tiene que ver todo eso. Yo lo que le decía a Andrés Ponte también era que había mencionado Chile, porque algunos vivimos, un patotero que se llamó Galtieri, con todo un grupo, que por tratar de evitar cosas nos llevó prácticamente a una guerra que hubiera sido terrible. Entonces lo que quiero decir es tengamos cuidado con estas cosas, no jorobemos con las políticas internacionales, más en manos de gente que no sabe el rumbo, y esto me parece claro decirlo. Pero por supuesto, el otro anclaje, ¿cuál es? ¿Qué pasa en el mundo? ¿Cuáles son? ¿Cómo se está moviendo? Y en eso, el que nos va a ayudar es Enrique Erice, que es un tipo que tiene siempre esa lectura, que cada vez que viene acá tira una bomba, ¿no? Porque ve algo en China, ve algo en los porcinos, ve algo, alguna oportunidad, el tipo se ríe porque es un maestro en eso. Bueno, Enrique, yo sé que vos tenés información, podés hablar 1 hora y media con 3 láminas. Lo que te voy a pedir, si podés, es tratar de enfocarte en lo que más te parezca que es desafiante, como para que después podamos pelotearlo con el grupo. Todo tuyo. Sí, Richard, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a la Fundación Libertad. Un saludo a los que compartimos el panel. Hace mucho que no lo veo. A mí me toca una difícil. La pregunta es si se acabó la fiesta en materia de precios. Y yo arrancaría diciendo, hace 3 años, voy a tratar de resumir en 20 minutos más o menos, 3 años atrás, yo decía, China define al mercado granario como una cuestión geopolítica. El Banco Mundial y el Fondo Monetario, que hace 30 años ubicaban a China en el puesto número 10 en el mundo, hoy China estaría yendo al primer puesto a nivel mundial en 2024. Son proyecciones, pero lo importante es que de los primeros 5 países que dice el Banco Mundial que van a encabezar el ranking mundial, 4 son asiáticos. De esto Diego nos puede dar un poco de cátedra, ¿no? Pero el desafío de Occidente hoy es reducir la chinodependencia en el comercio global. El mapa de arriba, lo que están pintados de azul son los países cuyo socio principal era Estados Unidos en el 2000. Y hoy estamos... Enrique, perdóname, sí. ¿No lo podrás ampliar? Porque vos sabés que acá, yo no sé, yo te veo con una lámina cortita, chiquita. Sí, espera. Porque me parece que está muy bueno para ver la data que vos tenés. Eso, excelente. Ahí gracias, está. Viejo. Vamos. Perdón, sí. Entonces ahí vemos que hoy los países, la mayoría de los países, sacando obviamente Canadá, México y algunos países del Reino Unido, son el mayor socio es China, ¿no? Y América Latina incluida. Esta caricatura a mí me pareció espectacular, la vuelvo a mostrar, lo muestro mucho en las charlas, sobre todo en la facultad. Cuando Trump asume prometiendo hacer un muro para dividir a Estados Unidos de México, dándole las espaldas a América Latina, mientras el amigo Xi Jinping construye un puente y viene con el changuito buscando comida y con los bolsillos llenos de dólares. Me parece una muy buena imagen de lo que está pasando hoy, ¿no? Así que Chicago, llegamos al año pasado, hay un rally de precios que todos lo experimentamos y a todos se entusiasmaron. Pero lo importante es señalar que el rally de este año, que arrancó en agosto del año pasado con la soja en $300, no fue por una crisis de oferta como los rallies anteriores, sino por un estallido de la demanda. Es la primera vez que Chicago tiene un rally de precios que no está vinculado con una crisis de oferta. Y esto es lo que está pasando. Si ustedes miran este gráfico, fíjense que las importaciones, excluida la soja, de los países que integran China, más los 10 países del grupo ASEAN, del sudeste asiático, los más conocidos, Indonesia, Vietnam, Filipinas, Tailandia, Malasia, están importando maíz, excluida la soja.
Entre maíz, trigo, cebada, sorgo y arroz, casi 120 millones, cuando venían importando 80 millones. De golpe pasan a 120, y esto fue lo que generó ese rally de precios el año pasado. Ahora, a mediados de junio los precios se desplomaron. Acá está el gráfico de la soja en Chicago de los últimos 30 años. Este es el quinto rally en 30 años, perdón. Pasamos de 300, llegamos a 600, caímos a 470. La pregunta es, ¿se acabó la fiesta? Y esta es la pregunta que yo voy a intentar responder. El 14 de junio fue un día dramático para el mercado, la soja se cayó $35. Ese día coincidieron dos noticias muy fuertes, bajistas. Una es Estados Unidos anunciando una suba de tasa que estaba prevista para el 2023, adelantándola para el 2022, como consecuencia de la emisión de dinero el año pasado en Estados Unidos, una inflación mensual que asustó a los americanos. Ese día el dólar se apreció ante el anuncio de la suba de tasa, los commodities se cayeron, y ese mismo día apareció lo que yo llamo un verdadero cisne negro, que es la Corte Suprema de Justicia avalando a un grupo de pequeñas refinerías que se habían presentado ante la justicia para no cumplir con el uso mandatorio de etanol mezclado con la nafta que rige en Estados Unidos hace 20 años. Esto es muy importante, ¿no? Casi el 40% o más del 40% del maíz en Estados Unidos se destina a ser etanol. Y la Corte Suprema de Justicia le dio la razón a ese grupo de pequeñas refinerías en su reclamo para no tener que cumplir con ese corte obligatorio. Ahí estamos. A partir de ahí hay una presentación de un grupo de bipartidistas de senadores, bipartidistas significa republicanos y demócratas, pidiendo, digamos, modificar el corte obligatorio, otros que no, estamos todavía en eso. La Casa Blanca tiene que elevar un proyecto al Congreso para ver qué se resuelve. Pero es cierto que todas estas noticias generaron que los fondos de inversión, que estaban muy comprados en Chicago, salían a vender masivamente, estaban más de 50 millones de toneladas comprados de maíz y 20 millones de soja, y el mercado entró en una extrema volatilidad y volvimos, ahí está el gráfico de la soja, que arranca en $310 en agosto del año pasado, y volvimos ahora, en estos días, a los precios de niveles de diciembre de 470 más o menos. Pero como Chicago queda en Estados Unidos, es una frase que yo acuñé hace muchos años, me refiero a que para que los precios suban tiene que haber un problema con la cosecha americana. Si acá hay un problema con la cosecha, Chicago puede mover un poco, pero si Estados Unidos tiene un fracaso, Chicago explota. Esa es la verdad, y así ha sido siempre. Entonces, ¿cómo cerró Estados Unidos el ciclo 2021? Que cerró el 31 de agosto, la semana pasada. Y Estados Unidos cerró, fíjense, las reservas americanas de maíz en niveles muy bajos. Maíz para menos de 30 días. Es la segunda peor situación de la historia después del año 96, incluso peor o similar al 2012-2013, la gran seca de Estados Unidos. Y el cierre de la soja en Estados Unidos, según el propio USDA, la semana pasada, terminó en un lugar, en un nivel explosivo. Menos soja para menos de 9 días. Esa es la realidad. Esto es al 31 de agosto de la semana pasada, ¿no? En definitiva, los fundamentos siguen siendo alcistas y la respuesta es, pareciera todo indicar que sí, pero la verdad que estamos 50% arriba de lo que estábamos hace un año, tal vez eso ya refleja los fundamentos alcistas. Estamos en vísperas de ingreso a la cosecha en Estados Unidos, en próxima semana va a haber 380 millones de toneladas de maíz en los hilos, 120 millones de toneladas de soja en los hilos americanos, y los fondos todavía están comprados, con lo cual lo que está pasando en el mercado es comprensible. Ahora la pregunta del millón es si este nivel de precios es sustentable. Los productores que estén escuchando, la pregunta es, ¿me cubro o espero? Y la realidad es que algunas señales hay. Si yo miro las posiciones futuras de Chicago, la soja, que hoy está en 400, cerca de 470, recién se cae en Chicago dentro de un año. Esto ratifica lo que veníamos comentando en anteriores charlas, de que los precios un año fueron muy buenos y tenemos otro año de precios buenos. Este es mi mensaje a los productores que pueden estar escuchando. Yo creo que tenemos otro año de precios buenos, y en maíz también hay señales en ese sentido.
Ahora, para quienes les gusta mirar este gráfico, no es mi caso, ahora voy a explicar por qué. El maíz en moneda corriente, expresado en dólares corrientes, hoy vale $200. Y el 1 de enero de 1990 valía 100. Ahora, hay gente que dice, bueno, indexado por inflación, ¿cuánto vale hoy? Y vale 100. Si yo ajusto por inflación los valores del maíz de hoy, estamos igual que hace 30 años atrás. Ahora, a mí esto no me gusta mucho porque para mí el mercado es oferta y demanda. O sea, si Dios llegara a bajar a la tierra hoy y dijera la cosecha no va a ser 380, va a ser 420 en Estados Unidos, el maíz se cae $40 en 5 minutos. Y si Dios bajara a la tierra y dijera, no, la cosecha va a fracasar a último momento y en vez de ser 380 va a ser 340, el maíz subiría $50 en un rato. Ahora, como Dios no va a bajar a la tierra, y menos por eso, entonces lo que tenemos que acostumbrarnos es a que mirar los precios en moneda corriente. Esto es oferta y demanda. Esa teoría pareciera justificarlo. Pero los que les gusta mirar, es bueno que sepan que el maíz está igual que hace 30 años en moneda ajustada por inflación. Ahora, lo interesante es que a pesar, esto es lo interesante de ver, ¿qué está pasando con las reservas mundiales? En maíz, las mejores 5 cosechas de la historia son las últimas 5, el gráfico lo muestra. Y sin embargo, las reservas mundiales, la línea azul, cae. Esto quiere decir que el consumo está superando a la producción, a pesar de que es récord. Y en soja lo mismo. Las producciones son récord, pero el consumo supera la producción. Y esto es el interrogante que tenemos por delante. Según el USDA, los países que yo mencionaba recién, China más los socios del grupo ASEAN del sudeste asiático, van a repetir este año esas importaciones voluminosas de 120 millones. Estos son los países que van a decidir si tenemos otro año más de precios buenos o no. Se está conformando, y Diego por ahí nos puede explicar más eso más adelante, un grupo de 10 países del sudeste asiático, más China, más Japón, más Corea del Sur, más Australia, más Nueva Zelanda, de los cuales los únicos países excedentarios en alimentos son Australia en carne, trigo y cebada, Nueva Zelanda en leche, el resto son todos países deficitarios en alimentos, están mejorando su PBI, aumentando el PBI per cápita, mejorando sus hábitos de consumo, a punto tal que hoy Indonesia es el segundo importador mundial de maíz, cuando hace 10 años no existía, no comían pan. Perdón, el segundo importador mundial de trigo. Y Vietnam, nosotros antes le vendíamos harina de soja, sinónimo de vender la harina de soja a la Unión Europea. Hoy Vietnam es el principal importador de harina de soja argentina. O sea, esta región del mundo es la que está marcando el ritmo de los mercados. En definitiva, entonces hubo un rally justificado entre agosto y mayo, con fuerte componente especulativo, claramente. Apareció noticia negativa, los premios perdieron fuerza, y el inminente ingreso de la cosecha nueva le pone paños. Entonces, ¿cuál es el secreto? Saber manejar los tiempos del mercado. Hace un par de semanas apareció las noticias bajistas de una probable desaceleración de la economía en Estados Unidos. Apareció un tour de especialistas diciendo que la cosecha va a ser mucho mayor de lo que dijo el USDA. Mañana, pasado mañana sale el USDA. Y seguramente va a subir la estimación de producción de maíz y soja. El informe va a ser bajista. El problema es si el mercado ya no lo tomó. Además, le digo una cosa que he estudiado porque me corresponde. El USDA viene subestimando la demanda sistemáticamente hace muchos años. Para que ustedes se den una idea, el USDA dice las stocks en Estados Unidos van a terminar siendo el 18, terminan en el 12. Cuando dice el 15, terminan en el 8. Cuando dijeron el 12, terminaron en el 3. Esto pasa hace 10 años. Al USDA le está costando, evidentemente, estimar la demanda, sobre todo asiática. Pero además le digo una cosa. Brasil, que es el segundo exportador mundial de maíz. Fíjense este gráfico. Este gráfico es tal vez lo más importante de la charla para saber si los precios pueden volver a rebotar. Brasil, desde agosto a diciembre o enero del año pasado, segundo exportador mundial de maíz, exportó 5 millones de toneladas de maíz por mes. Ahora, ¿qué está pasando este año? Se acabó.
Brasil tuvo una seca que le costó 30 millones de toneladas, la famosa safriña, perdió 30 millones de toneladas de maíz, y Brasil no solamente no va a exportar más hasta marzo, hasta que empiece la cosecha nueva, sino que está importando maíz de Argentina. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el único kiosco de Argentina van a cerrar las exportaciones dentro de 20 días, en la Argentina, de maíz estoy hablando, el gobierno la va a cerrar, va a estar abierto como está el trigo, pero va a estar cerrado a lo Moreno. Entonces el único kiosco abierto que hay en el mundo va a ser Estados Unidos. Y el USDA dice que van a exportar, este año pasado exportaron 71 millones y la nueva campaña, escuchen esto, Estados Unidos exportó 71 millones en el ciclo 2021. Y el USDA dice que van a exportar 60 millones en el ciclo 21-22. Pero da la casualidad que antes de empezar el partido, que empezó hace 8 días, ya tienen vendido el 33%, 20 millones. O sea que Estados Unidos solamente puede exportar 40 millones en los próximos 12 meses, sin Argentina hasta marzo presente en el mercado y sin Brasil hasta marzo. Me parece que algo va a pasar, claramente. Ahora, ¿cómo es la visión del productor argentino frente a todo esto? ¿Cómo mirar los mercados? 3 o 4 datos importantes, y después la conclusión. Por ejemplo, si yo preguntara a mucha gente que me está escuchando, que seguramente sabe mucho de mercados, ¿cuánto del trigo que se consume en el mundo es importado? Es una pregunta que a veces la hago a amigos que están en el tema y le pifian bastante fulero. El 25% del trigo que se consume en el mundo es importado. ¿Cuánto maíz que se consume en el mundo es importado? El 17% solamente. Y en soja, ¿cuánta de la soja que se consume en el mundo es importada? El 60%. Esta es la historia. Todo el mundo produce maíz, todo el mundo produce más o menos trigo, pero en soja hay 3 países que producen soja, y el productor más eficiente del mundo es claramente la Argentina. Y tenemos la industria aceitera más eficiente y competitiva del mundo. Gracias a Dios este gobierno lo entendió y le recuperamos el diferencial arancelario, pero claramente es el punto. En vez de exportar poroto a China, exportemos harina y aceite a 80 destinos distintos. Para los fondos de inversión especulativos, también es un tema que la gente debe comprender el rol que estos tipos llevan o realizan en el mercado. Se lo conoce como la demanda que no consume, la oferta que no produce, pero miren este gráfico. El mundo produce 1.100 millones de toneladas de maíz. ¿Y saben cuánto opera Chicago de maíz por año? 13.000 millones de toneladas. 12 veces la producción mundial. Entonces la gente dice, esto es una locura, es una timba total. Bueno, es parte de la regla de... Bueno, esto es lo que pasó. Nos llevaron a 600, nos bajaron a 470, son los fondos. Los fundamentos siguen siendo los mismos. Para nuestros datos, ¿cuáles son? Estamos en la Argentina. Y miren lo que es la estructuralidad exportadora de Argentina. Única en el mundo. No hay ningún país en el mundo que tenga este nivel de exportaciones sobre lo que produce. Exportamos el 70% del trigo, del maíz que producimos, y más del 84% de la soja. Por eso tenemos que estar mirando Chicago permanentemente. Dependemos de los precios internacionales. Y por eso tenemos que reconocer que la explosión de la demanda asiática, esto te lo explico en la facultad, le dedico 4 horas a explicar el tema China, y he leído mucha lectura sobre, particularmente el libro de Diego, La invasión silenciosa, que de paso lo recomiendo porque es un libro excelente para los que quieren entender qué pasa con China en Latinoamérica. Pero yo creo que lo que ha generado China es la reversión de la teoría del deterioro de los términos de intercambio, que decía Raúl Prebisch allá por 1950. Tenía razón Prebisch, en la segunda mitad del siglo pasado los precios agrícolas cayeron y los industriales subieron. Si hubiéramos hecho lo que hizo Australia o Nueva Zelanda o Canadá, hoy sería un país distinto a Argentina. Pero fíjense los términos de intercambio. En el gobierno kirchnerista y parte del gobierno de Macri le damos los mejores términos de intercambio de la historia. Ahora, sin embargo, en el 2019 los craniotecas del mundo proyectaron una caída de los términos de intercambio. Y se equivocaron. Ahora, ¿por qué fallaron? ¿Subestimaron la demanda asiática? Por eso yo digo, la explosión de la demanda asiática modificó los términos de intercambio.
Tenemos 5 años seguidos de cosechas récord y los stocks caen. Entonces imaginemos el escenario para marzo, que es lo que todo el mundo quiere escuchar. ¿Vuelve la fiesta o no? La teoría de la caja de comida. ¿Qué es esta la teoría? Yo digo, Japón es uno de los principales importadores de maíz. Hoy se acerca a la caja de maíz. Hay un chorro entrando que es la cosecha americana. Se está llenando la caja. ¿De qué hace el tipo? Se lleva un puñado. Para cuando venga diciembre y ve la caja, el chorro ya no está más y la caja va a estar por la mitad. ¿Qué hace el tipo? Se lleva 2 puñados. Cuando venga en marzo y la caja esté semivacía, se va a preguntar, che, ¿la volverán a llenar de nuevo? Y ahí se lleva lo que queda. Esto es manejar los tiempos del mercado. Y termino diciendo esto, para razonar el circuito del negocio. Esto también es muy importante. ¿Cuándo arranca el negocio de los granos? Cuando ustedes, los productores que estén escuchando, siembran trigo, maíz, soja, lo que sea. ¿Y cómo termina el circuito? Con esa misma gente comprando alimentos en la góndola. Todos los demás que intervienen en el negocio de granos son intermediarios. Todos los demás. Por lo cual, si los precios suben o bajan, a todo el mundo le interesa. Pero si yo soy intermediario, si soy un acopiador, una cooperativa, un corredor, un exportador, un importador, una fábrica de alimentos balanceados, puedo intentar trasladar el precio. Yo no soy el que define. Esto es muy importante entender. Y siempre recordar que en el corto plazo, los que mandan son los fondos. En el día a día, los fondos manejan los precios de Chicago. A la larga, son los fundamentos. Y termino con este cuadro. Es una teoría mía, pero yo tuve el honor y la suerte, simultáneamente, de ser nombrado por el sector privado argentino en las reuniones del GATT, el ex-GATT, en el 92 o el 95 en Ginebra, donde surgió la Organización Mundial de Comercio. China negoció 15 años su ingreso a la OMC con Estados Unidos y la Unión Europea, hasta que finalmente entró. Pero si los chinos son, como se dice, los mejores negociadores del mundo, obviamente no mostraron sus falencias mientras negociaban. Ahora, una vez que entró China a la OMC, ¿saben cuándo entró? En diciembre del 2001. Y a partir de ahí, ¿qué pasó con China? Una vez que le permitieron ser socio de la OMC, China se convirtió en un tremendo importador de granos. Es como que China estuvo negociando diciendo, yo soy autosuficiente en alimentos. Eso es lo que decía. Ahora, una vez que le permitieron entrar y llenar el mundo de productos manufacturados hechos en China, dijeron, ¿saben qué? Me estaba comiendo los stocks. Esta es mi interpretación. Y termino con esto. El consumo de soja en China casi no depende del PBI. Fíjense cómo es el crecimiento del PBI en China y el consumo de soja inmutable. Hay mucha gente que dice que China está preocupada por la suba de los precios de soja. ¿Saben qué? Yo creo que es al revés. A China le conviene que los precios sean suficientemente atractivos como para que el mundo produzca cada vez más. Un país que importa 100 millones de toneladas de soja, que suba $100 la soja, son 10.000 millones de dólares. ¿Saben cuántos son las reservas de China? 3.2 billones de dólares. Es un vuelto para China una suba de 10.000 millones de dólares. Yo quisiera que los precios suban para que la gente siembre más. No solamente soja, maíz, trigo, todo lo que estamos viendo. Con lo cual, este es el resumen final. En definitiva, entonces, ¿vuelve la fiesta? ¿O estamos en un break? Bueno, hay argumentos por el sí y por el no. Bueno, gracias, Ricardo. Me pasé unos minutitos, pero muchas gracias. Impecable, maestro, impecable, excelente, excelente, buenísimo. Bueno, de nuevo, para los que nos están viendo y para lo que quede grabado después, ¿no? La idea es tratar de analizar el rumbo económico y las influencias en los mercados. Así que fíjense, cuando analizamos con Luis, lo que vimos un poco es ese gran espacio logístico que tenemos y cómo las cosas que están bien hechas, que se elaboraron entre 5 países, pueden funcionar y son las que nos llevan a aprovechar todo el potencial que nos está mostrando por el otro lado Enrique Elise, ¿no? Que nos dice, miren, estos siguen comiendo, todos estos países del ASEAN van a seguir morfando y bien, y uno dice, bueno, ¿qué tenés que hacer? Y bueno, un amigo mío decía, si llueve sopa, que te agarre con un cucharón grande y no con un tenedor, ¿no? Bien, y entonces, para hablar un poco de esos cucharones que están en el mundo, de esa oportunidad que tenemos,
Diego Guelar, que yo vuelvo a decirlo de nuevo porque lo he dicho en muchos lugares, ¿no? Más allá de lo que sea, cuando uno dice, a ver, vos tenés que ocupar un lugar en el mundo, ¿no? Y tenés que ser un tipo que vaya a hablar por la Argentina al USDA. Y yo le diría, Enrique, a ver, no voy yo a hablar al USDA. Y entonces por eso yo digo, a ver, si uno tuviera que tener un canciller que tenga máster, PhD, etcétera, un tipo que estuvo en Estados Unidos, que estuvo en China, todo lo que está contándonos Elise, que estuvo en Brasil, en la Unión Europea. Bueno, yo creo que cuando estás en todos esos países conocés lo que está pasando. Y en un momento como el que tiene la Argentina de aprovechar oportunidades, uno tiene que tratar de linkear esas cosas y no quedarse en lo chiquito. Bueno, Diego, me gustaría un poco en esto, vos creo que como haces siempre, vas a tirar tus principales bullets y puntos como para conversar. Así que te dejo para que nos sacas este enganche, ¿no? Rumbo económico y todo lo que dejaron también Luis y Enrique acá, ¿no? Como para apalancarse. Además de tu libro, por supuesto. El tema del sonido es clave. Ahí Ahí está. estoy, ahí me habilitaron. Ahí está. Bueno, Ricardo, muchas gracias por la invitación a la Fundación Libertad. Yo lo que siento es no ser el último, porque la verdad le agradezco muchísimo a Luis y a Enrique esta oportunidad de aprender. Una buena de estas cosas de los Zoom es escuchar más que hablar, ¿no? Y así que me ha venido muy bien y me sumo, quiero hacer algunos comentarios, no corrigiendo, por supuesto, sino sacando alguna conclusión que yo me estaba haciendo al escucharlos, ¿no? Luis Zubizarreta muy claramente dando el marco de la importancia de lo que significa la hidrovía. No hay ninguna duda que tenemos dos grandes hidrovías en términos de producción agraria en el mundo, que son Mississippi y el Paraguay-Paraná, ¿no? Con la diferencia que el Paraná-Paraguay tiene 4.800 kilómetros y el Mississippi 3.700, y que hasta ahora, hasta hace poquito, éramos nosotros la cuenca por la que salía más grano del mundo, por encima de la cuenca del Mississippi. Las condiciones de la bajada del Paraná y algunos otros problemas hicieron que nos superara New Orleans como el gran puerto en vez de ser Rosario. Pero estamos en ese nivel. Esto es algo muy, muy importante en términos del lugar que ocupamos, ¿no? Y ese es un dato importante. Pero hay un dato que yo no puedo dejar de mencionar, que es el gap político en todo esto. Esto que es la columna vertebral, en el caso de Europa, por ejemplo, en la cuenca del Danubio, que es menor en términos de kilometraje, 2.800 kilómetros, pero tiene una cantidad de países, ya tuvo un régimen de administración en 1921, después, bueno, todos los problemas de la crisis del 30 y la guerra lo interrumpieron. Al llegar a la conferencia de Belgrado, en 1946, se genera el régimen que, con modificaciones y la incorporación final en 1998 de Alemania, que no estaba participando del régimen, hoy está en el régimen, pero vale la reflexión política. ¿Por qué, teniendo 30 años de Mercosur, no tenemos, con la importancia que tiene, lo decía bien Luis, en términos del fenómeno paraguayo, un dato que no estaba en tus números, Luis, que es que hay una importante salida de mineral de hierro de Brasil, que sale también, porcentaje muy importante que sale por esta misma cuenca. Por lo tanto, lo lógico es que hasta el punto tendríamos que tener un régimen compartido. Cuestiones menores, que están en la causa de los cuadernos, buena parte de la motivación por el cual no tenemos un régimen común, monitoreado por los países, con un sistema muy sencillo de licitación de dragado. Hay 4 empresas en el mundo que están en condiciones de dragar esta cuenca,
y todo lo que tenemos que hacer es una licitación internacional, que se presenten las dos belgas, la holandesa y la china, y finalmente seguro las 4 van a pasar el sobre técnico y después veremos quién pone el mejor precio y el mejor servicio. Hay consideraciones que no tienen que ver obviamente con el servicio ni con la soberanía, lo explicó muy bien Luis, que hacen que no tengamos resuelto ni un régimen común, Mercosur, participando Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Argentina en la administración de la cuenca, y por otro lado que al día de hoy estemos sin régimen. Es decir, hoy dependemos de la valija, supongo que todos los días tendrá que poner Jean Denul para mantener el sistema sin marco regulatorio, en un sistema donde no están los pliegos hechos, etcétera, cuando ya la verdad el contrato tendría que haber sido y la empresa intervenida y el contrato anulado por confesión de parte de que se pagaron $600.000. No hablemos de ese monto que debe ser por minuto, pero se planteó eso y no se alteró eso con responsabilidades compartidas de la última administración y de esta, porque esa confesión delictiva fue hecha en el 2018, por lo tanto ya tendría que estar esto claramente en otras manos, en un proceso licitatorio claro. Bueno, por estos motivos crematísticos, indudablemente se prolonga el tiempo. Pero lo más grave es que estamos en plena elección. Provincia de Santa Fe, 2 listas del oficialismo, 4 de la oposición. Y curiosamente, ni la hidrovía, ni la ley de biocombustibles, que afecta directamente también a Santa Fe y que ha devastado una industria muy importante y con mucha inversión en la Argentina, y un tema del que no voy a hablar mucho porque tengo una participación en mi vida privada, que tiene que ver con Vicentín, principal empresa de Santa Fe. No están los temas, están fiestas de cumpleaños, a ver si de uno u otro candidato, todo tipo de cuestiones menores. Bueno, ni siquiera no está en la hidrovía, pero se están matando a tiros en las mafias en Rosario, tampoco forma parte de la agenda de la política. Es decir, estamos en una escisión muy grande entre la agenda real y la agenda política. Y esto se agrava en todos los temas agropecuarios. O sea, no puede ser que el sector más poderoso de Argentina en términos de producción de recursos para toda la actividad argentina tenga la tan bajísima o casi nula participación en las decisiones políticas. No creo que haya participado ninguno de los grandes actores de la producción, ni de la intermediación, ni del corretaje, ni de ninguna de las áreas de la producción agropecuaria en la designación de Luis Basterra como ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. Esto es un vacío gravísimo, que un país que tiene estos niveles, y lo decía muy bien Enrique, de eficiencia reconocida en el mundo, en la producción, en el crashing, sin lugar a duda en la calidad de los productos, esté ausente totalmente en el esquema de política del país. Esto es gravísimo y al final lo tiene que resolver el sector, porque nadie regala nada en política, ¿no? O sea, los lugares se ganan, desde los piqueteros al cortar los puentes, los intermediarios de los piqueteros para ver quién administra esos recursos, o cualquier otro sector, o una huelga obrera, o camionero cuando le bloquea el acceso a una fábrica para presionar. Bueno, finalmente hay un problema que en la sociedad democrática se realiza por decisiones políticas que, a mi juicio, esa es mi conclusión central, tienen que ocurrir y que desgraciadamente no están ocurriendo. O sea, en un país central en estos temas, central en cambio climático, muy ligado, por supuesto, al tema de la producción agropecuaria, la cuenca amazónica, patagónica, acuífero guaraní, pantanal. Si tomamos el Mercosur más Chile, tenemos la región de mayor producción alimenticia del mundo y la mayor reserva de agua y una reserva 1 o 2 de energía.
en recursos renovables y en recursos fósiles. Entonces, todo esto, ¿dónde está traducido a decisiones de poder? Es decir, el presidente o secretario general de la Agencia Mercosur Medioambiental sería un actor central en un debate central del mundo. Hoy en la agenda del siglo XXI hay 4 temas. Por primera vez en la historia, los 4 temas de la agenda universal son centrales en cada agenda nacional. Primero, la lucha contra la pobreza. Segundo, el cambio climático. Tercero, la lucha contra el terrorismo. Hoy lo estamos viendo, el último episodio en Afganistán, que no nos pasa tan lejos. Ya, acordémonos cómo veíamos lejos el COVID en China. No, esto que está pasando en Afganistán no está pasando lejos. Irán es un actor muy importante de lo que está pasando, y en Irán hay 2 ministros que tienen orden de captura por estar acusados de ser autores intelectuales de los 2 atentados que fueron el ensayo para llegar a las Torres Gemelas en el 2001. 1992, 1994. Así que, ojo, Afganistán no está lejos, está cerca y es enormemente peligroso por los antecedentes que la misma Argentina tiene. En ese tercer punto de la lucha contra el terrorismo internacional está también el narcoterrorismo, están muy vinculados. Recordemos que Afganistán es el mayor productor de opio del mundo. Entonces, todos estos temas están ligados. Entonces, efectivamente, tenemos un esquema de temas mundiales. El cuarto tema, primero, hambre, la pobreza. Segundo, cambio climático. Tercero, lucha contra el narcoterrorismo, para ponerlo. Y cuarto, nos apareció ahora, el año pasado, en el 2019, que es la previsión de futuras mutaciones de virus, que puedan ser pandemias, inclusive mucho más agresivas que la del COVID en el futuro. Es decir, necesitamos hacer que, en vez del aislamiento y el miedo que ganó en esta pandemia, tengamos una Organización Mundial de la Salud no burocrática, etcétera, sino con una gran capacidad operativa para establecer inclusive las cuarentenas tempranas, que pueden ser en mi pueblo, Villaguay, lo mismo que en Wuhan, y con ciertos elementos de protocolo inmediatamente cerrar el lugar donde aparezcan elementos peligrosos, porque hoy una epidemia local se transforma en una pandemia en 30 días, no más, ya es incontrolable. O sea, estos 4 desafíos son los mismos que tenemos a nivel nacional: hambre, cambio climático, control de terrorismo y futuras pandemias. Esto es central porque es la agenda del mundo. Nunca hubo, esto es la novedad del siglo XXI, un fenómeno de este tipo. Y el segundo fenómeno, y muy importante, por saco como conclusión muy interesante, le voy a pedir a Enrique después si me puede pasar esta presentación que ha hecho, que me parece muy importante, que hay algunas cosas que surgen claras. Primero, que el mundo come más, y eso va a seguir. Las estadísticas de las propias Naciones Unidas demuestran que la campaña de la Agenda del 2030 de eliminar la pobreza extrema, al 2015 el 50% estaba logrado de ese objetivo. Decididamente la gente vive mejor y come más en el mundo. No hablemos de la contribución negativa de Argentina, pero en el mundo esto está ocurriendo y esa tendencia va a seguir. Por lo tanto, indudablemente la demanda, por decir, solamente en China, 20 millones de chinos pasan de la pobreza a la clase media promedio por año, y en general ocurre en la región asiática. O sea que este dato de demanda hay que preverlo como un dato sostenido. El segundo, también la timba en Chicago. Me pareció muy buena la explicación sobre el funcionamiento de Chicago. Los mercados son transparentes, pero la timba está. No hay ninguna duda del gap entre lo que se produce en serio con lo que se transa en términos anuales. No va a desaparecer. O sea, son parte de las condiciones del mercado. En ese mercado hay grano y hay
timba y están los fondos y no van a desaparecer. Con eso hay que convivir, pero es bueno saber que van a seguir, o sea, va a seguir las necesidades de alimento y van a seguir la timba. Y el tercero tiene que ver con esta condición extraordinaria del siglo XXI, novedad, que es el equilibrio del poder al tener dos actores en la cúspide de la pirámide del poder, China y Estados Unidos. Esto yo diría que es muy positivo. Hasta el siglo XX se resolvían por guerras, y por guerras el siglo XX fue claramente la mundialización del enfrentamiento entre potencias. Primera, Segunda y Tercera Guerra Mundial. La Guerra Fría fue una guerra global, mundial, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, duró de 1946 a 1991. Hoy, sin embargo, en el siglo XXI vemos una metodología de la superpotencia, las dos, porque hay solamente realmente dos, que son Estados Unidos y China, de poner en cajoncitos los conflictos, ¿no? Que no sirva un conflicto como mecha para hacer explotar una región o un conflicto global. Vemos, nosotros tenemos un nichito, un cajoncito que se llama Venezuela, hay otro cajoncito que se llama Siria, hay otro en Sudán, hay uno en Yemen, y ahora uno nuevo en Afganistán, cuya característica es tratar de concentrar el problema en el lugar y un problema de migración en la región. Lo vemos en Siria, lo vemos en Venezuela y lo vamos a ver en Afganistán, afectando centralmente a Irán y a Pakistán como vecinos que van a tener que recibir, y casi podríamos decir que por el número de habitantes nos vamos a encontrar en el curso de los próximos 2-3 años con 5 a 6 millones de afganos que van a estar en campos de refugiados en Irán o en Pakistán, y la Unión Europea y Estados Unidos tratarán de cooperar para evitar que no sigan caminando, llegando centralmente a Europa. O sea, Europa va a tener un rol cooperante en esos campos de refugiados. Pero esta es una característica, yo diría, muy importante para entender el mundo y entender ahí sí, y con esto termino, el rol argentino. Nosotros tenemos una condición excepcional, no estamos haciendo nada para aprovecharlo, y todavía yo creo que tenemos con tanta voluntad como demostramos la capacidad de arruinar y empeorar una situación estupenda. Hoy todavía faltan vacunas, pero sobra plata. Tasas de interés las más bajas del mundo, aunque haya alguna tendencia alcista, pero en relación a lo que ha ocurrido en el mundo, los países serios tienen, como Bolivia o Paraguay, tienen financiamiento al 3 o 4% anual, y no tienen problema ni con el Fondo Monetario, ni con el riesgo país, etc. Objetivamente hay condiciones que indicarían la necesidad de transformarnos en un país creíble en estas condiciones. Toda la región tiene una relación dual, muy buena relación con Washington. ¿Quién puede dudar que Chile, Uruguay, Brasil tienen muy buena relación con Washington? Pero sin embargo tienen como primer socio comercial a China. Es decir, esto se puede hacer, empezar a debatir si China o Estados Unidos. No, es Estados Unidos. Yo tuve el honor de negociar la condición de aliado para Argentina, de principal aliado extra-OTAN, que lo teníamos solo nosotros. Ahora, del año pasado, ya también lo tiene Brasil. Hasta en eso estamos juntos con Brasil. Y estamos también en la prioridad de la relación comercial con China. Pero juntos durante 25 años, también me tocó a mí inaugurar la negociación con la Unión Europea, 15 de diciembre de 1995, el acuerdo marco que encaró la negociación de libre comercio con Europa, y estábamos juntos con Brasil en la negociación más importante que Brasil y Argentina han hecho en su historia. Para ser claro, es la negociación de libre comercio más importante llevada adelante por la Unión Europea. 800 millones de habitantes en este acuerdo que habría que trabajar. Hoy lo tenemos parado desde nosotros por nuestros estúpidos conflictos, desde Europa, encabezada por Francia, y Alemania, un serio cuestionamiento a la cuestión medioambiental en Brasil. Pero este hecho es extraordinariamente importante porque nos dio una experiencia que hoy nos debería permitir, en esta relación regional donde todos queremos llevarnos bien con Estados Unidos, aumentar nuestro comercio libre con Europa e incrementar nuestra relación con China, hacerlo como conjunto. Es decir, nosotros necesitamos urgente un programa de unidad nacional, un
programa de reforzamiento de la integración regional y un claro programa de apertura al mundo. Estamos viendo hoy, y yo lo celebro, que Uruguay haya decidido este ejercicio de conducción, de pese a su diría, suficiente volumen como para conducir el Mercosur, decir yo voy para adelante. Eligió un camino inteligentísimo, que es sentarse con China a aceptar la propuesta china de sentarse a analizar la factibilidad de un acuerdo. Propuesta china no altera la legislación de Mercosur porque la etapa de factibilidad es prenegociadora. En el caso de Corea del Sur, por ejemplo, que tiene un acuerdo de libre comercio con China, estuvieron 5 años en la etapa de análisis de factibilidad. Pero es muy importante esa etapa porque uno analiza los conflictos y las convergencias de mercado con el otro, no desde el prejuicio, no desde los lobbies que quieren la cerrazón, sino decir, a ver, analicemos sector por sector cuál es la condición de complementariedad o de conflicto en los diferentes mercados. Creo que ha sido brillante. Yo celebro que el presidente Lacalle haya recurrido a lo mismo que hizo el gran caudillo José Gervasio de Artigas cuando manda con instrucciones a sus delegados al primer congreso organizador de la región en la Asamblea del año 13, planteando como provincia de las Provincias Unidas normalizar, tener una constitución que nos unificara con una organización federal. No le dimos bola y ahí, bueno, ya el resto de la historia lo conoce. Creo que en esto de motivar claramente a la región, de decir Uruguay no se para, no se congela, espero que en algún momento finalmente el mensaje sea que se normalice la situación en Argentina y en Brasil y podamos marchar, insisto, programa de unidad nacional, y con esto cierro, integración regional y claramente apertura al mundo. Ese es el triángulo, no de las Bermudas, sino el triángulo virtuoso que estoy seguro que nos va a sacar a nosotros de la crisis y le va a dar efectivo desarrollo a nuestros pueblos. Muchísimas gracias. Impecable, Máster. Muy bien, buenísimo, buenísimo. ¿Cómo lo fuiste llevando por el mundo y por... Bueno, hay muchas cosas dando vuelta ahí, hay muchas cosas de las que fuiste diciendo. Pero vamos a David, David, como para que, porque teníamos 1 hora, ya venimos más o menos con 1 horita, no sé si nos quedarán 15 o 20 minutos más. Así que, David, un poquito, danos alguna idea del tema económico como para engancharlo acá en todo esto y que nos vaya quedando un flujo para ir cerrando. Qué difícil, Richard, me la dejaron después de estos 3 oradores espectaculares y con tanta información y tanto conocimiento. Muy difícil me la dejaron. Bueno, vamos a tratar de hacerlo rapidito, un poco de la actualidad económica y la política agropecuaria, o cómo la actualidad económica la coyuntura económica termina enmarcando el signo de la política agropecuaria que estamos viendo en estos días. Vamos a hablar de la economía, después vamos a hacer un mínimo zoom en el aporte extraordinario que ha hecho el agro a la economía argentina este año y qué esperar en términos de política agropecuaria. Hoy el principal desequilibrio que tiene la economía es el déficit fiscal. Durante 2020 tuvimos un déficit de 2.3 billones de pesos y en los primeros 7 meses de este año ya vamos por los casi 700.000 millones de pesos y todavía nos resta los meses de mayor gasto de todo el año. Por lo tanto, vamos a estar probablemente superando el 1.300.000.000, el 1.400.000.000 de déficit este año. ¿Esto por qué es uno de los principales desequilibrios de la economía? Y en este contexto eleccionario se están anunciando todos los días aumentos de ese nivel de gasto. ¿Por qué es el principal desequilibrio? Y porque no tiene fuente genuina de financiamiento. Incluso con una presión tributaria altísima no podemos sostener ese nivel de gasto y para poder cubrir la diferencia, para poder cubrir ese déficit, se está emitiendo pesos. ¿Cuántos pesos? 2 billones de pesos durante el 2020 y otros 700.000 millones de pesos en lo que va del año. Es decir, en los últimos 20 meses se han impreso
2.7 billones con B de pesos. ¿Cuánto es la base monetaria? 2.9, o sea, como para que tengamos la magnitud y de por qué no hay forma de que el peso no se devalúe, no suba el blue, no suba la inflación, porque simplemente se ha emitido una cantidad de pesos impresionante. Parte de esos pesos, para evitar una mayor tracción inflacionaria, son absorbidos, reabsorbidos por el Banco Central con lo que en este momento son las LELIQs, en el pasado fueron las famosas LEVAQs. ¿Cuánto tiene retenido el Banco Central en esto que se llaman pasivos remunerados? ¿Por qué? Porque el Banco Central paga intereses sobre esos pasivos. En enero del 2020 eran 1.2 billones de pesos, cerramos el 20 con 2.7 y ya vamos por más de 4.1, casi 4.2 billones de pesos contenidos en el Banco Central y que son el respaldo de gran parte de los plazos fijos que la gente tiene, los bancos los tienen encajados en estas LELIQs. En 20 meses, ¿cuánto se incrementó? 3 billones de pesos. Si lo cruzamos con lo que decíamos del déficit, que era de 2.7, si no recuerdo mal, ahí vemos que tiene una correlación directa. Y el gran tema es que estos pasivos pagan 1.8 billones de pesos de intereses. Este es el gran desequilibrio que tiene la economía y que presiona sobre los precios, presiona sobre el dólar. Como tenemos cepo cambiario, quedan pocos lugares a donde ir y termina presionando el blue y los dólares financieros. El primer tema, como veíamos, la inflación. Veníamos de un pico interanual de casi el 53% en enero del 20, luego de la devaluación de agosto-septiembre del 2019 con el resultado de las PASO. Tuvimos un valle de casi 36% anual después de la inflación muy tranquila que generó los primeros meses de la cuarentena y se empezó a recalentar con estos últimos meses. En el caso de julio tuvimos el 51.8% de inflación anual. Se espera que terminemos el año cerca del 48-49%. Es prácticamente imposible que no se recalienten los precios con semejante emisión de pesos y sin ningún tipo de plan económico que trate de generar algún rumbo, alguna contención a este tema. ¿Cuáles empiezan a ser algunos problemas? Por un lado vemos que la inflación se comienza a desacelerar los últimos meses, pero gran parte de esa desaceleración tiene origen en las tarifas congeladas, en los combustibles que se han quedado quietos después de las actualizaciones que vimos a principio de año. De ahí en más, los combustibles se han quedado muy quietos y probablemente lo estén hasta luego de las elecciones, y un atraso cambiario que es de 2 puntos porcentuales por mes. Esto es, cuando la inflación fue el 4.8, el dólar oficial subió 2.7, la inflación fue del 4, el dólar subió el 2, la inflación fue del 3, el dólar subió 1. En los últimos 12 meses, mientras que la inflación fue de casi el 52, el dólar solamente subió un 34. Esto es el típico atraso cambiario de época de elecciones que solemos ver en Argentina una y otra vez y que tarde o temprano termina en una devaluación del dólar oficial. Mientras tanto, pensando en el agro, que como veíamos recién, en gran parte exporta una parte importante de su producción, este atraso obviamente le quita competitividad por el lado cambiario. Este escenario económico, en gran parte también por efecto de la inflación y de la caída de la actividad económica, termina generando una pérdida del salario real muy importante. Acá vemos contra comienzos de 2018, enero de 2018, al día de hoy llevamos una caída del 20% del poder adquisitivo del salario en 3 años y medio. Esto tiene impacto directo en el consumo, en la capacidad de consumo de la gente. Esto está además potenciado por la pérdida de empleo, porque acá estamos mirando solo los salarios
Y hay que tener en cuenta la cantidad de gente que dejó de tener ingresos en estos últimos 3 años y medio. Entonces, esto se cruza con una pérdida muy importante del salario, que es tema central, la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, para entender la orientación de las políticas agropecuarias que estamos viendo y que podemos ver. La primera, relacionada a la carne. Este impacto de la caída del poder adquisitivo nos generó esta caída en el nivel de consumo de carne, que veníamos de niveles cercanos a 58 kilos a comienzos de 2018, pasamos, esto es junio del 2018, 58,7, 19, 53, junio del 20, 51, junio del 21, 48 kilos. Perdimos 10 kilos en estos 3 años, muy relacionado de nuevo a la caída del poder adquisitivo que veíamos que es del 20% en este periodo. Ante eso, cierre de exportaciones, veníamos exportando cerca del 30% de la producción, este pico fue por el cese de comercialización que se terminó produciendo menos en mayo, pero veníamos exportando cerca del 30% y pasamos en junio-julio a exportar el 20% de la producción. Esto hace que cerca de 30.000 toneladas por mes de carne queden en el mercado interno, y como para que ustedes tengan una dimensión, estamos hablando del equivalente de la mitad del consumo de carne de cerdo, es la oferta extra que se queda restringida al mercado interno, y por eso también se empiezan a ver algunos efectos en los precios, sobre todo en el precio de la hacienda, que entre la primera semana de mayo y fines de agosto vio perder su valor en cerca de un 15-16%. Es decir, el precio de las principales categorías bajaron entre un 15 y 16% en términos reales, digamos, sumando la inflación, con impacto directo obviamente en todos los productores ganaderos. Entonces, para resumir, la economía, un déficit que se profundiza en momentos de elecciones, que se financia con emisión, esa emisión que presiona la inflación y el dólar, en un contexto donde los salarios sufren y no se crea empleo, y acá donde las expectativas que en algún momento podrían haber existido de relativa estabilización y de crecimiento cada vez son menores, y hoy ya no hay forma de que un posible acuerdo con el FMI que brindara, en algún momento se esperaba que un acuerdo con el FMI obligara a generar algún marco de un plan económico y respaldado por el FMI que pudiera generar algún grado de confianza. Eso ya esa esperanza cada vez se evapora más, porque también se empieza a perder la credibilidad en el equipo económico. Entonces, es en este contexto económico que se dan políticas agropecuarias negativas para las cadenas productivas, que empiezan por los derechos de exportación, ligado a dos temas de estos: por un lado el déficit y por el otro lado la inflación, las intervenciones o el intento por el momento y punto medio ahí en el caso del trigo, de la intervención del mercado de maíz y trigo, muy relacionado a la cuestión inflacionaria y a la cuestión de pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Exactamente en ese mismo orden, el cierre de exportaciones de carne y otras políticas de controles de precios, como precios máximos y precios cuidados, que han afectado principalmente al mercado de lácteos y también afectan al de muchas actividades alimenticias, sobre todo las más básicas, pero al mercado de aceites, de fideos, entre muchos otros mercados alimenticios muy ligados a la producción agropecuaria. Entonces, esto nos ayuda un poquito a entender el porqué o el marco en donde el gobierno intenta avanzar o avanza o termina avanzando con estas políticas, porque la verdad es que en el esquema de trabajo y en el esquema del modelo económico no hay muchas otras políticas que tomar ante esta situación, y obviamente el momento político de debilidad como que genera la necesidad de la reacción. Por suerte, para el gobierno y para el país, durante este año tuvimos el viento de cola de los precios y una liquidación de divisas por el sector granos en particular, pero de todo el agro, récord histórico en los primeros 8 meses del año. En lo que es granos y subproductos, liquidaron 23.000 millones de pesos,
Estos son 10.000 millones de pesos más que durante el 2020, un 74% más, y un 29% más de lo que había sido el récord anterior del 2011. O sea, una inyección de dólares que ayudó a mantener la calma cambiaria que hemos visto todos estos meses y ayudó a generar cierta estabilidad económica que sin esos 10.000 millones de dólares hubiese estado muy complicada. Por suerte tuvimos esto, por suerte, de acuerdo a lo que nos dice, lo que le entendía Enrique, esta situación podría más o menos mantenerse hacia el futuro, aunque obviamente en este segundo semestre esta liquidación disminuye por una cuestión estacional y ya se está empezando a ver durante estos días en el comportamiento de las reservas y de la venta de dólares del Banco Central. Esto solamente para complementar, acá ya tomamos todos los sectores, estos son solamente los primeros 6 meses del año en base al balance cambiario del Banco Central, donde vemos que las cadenas agro representan el 93% de las divisas netas y solamente uno de los 3 sectores que generan divisas al país, todo el resto de los sectores son demandantes y acá el rol central de los dólares del campo. Pero también un subproducto de esta exportación son los derechos de exportación, que hoy representan cerca del 20% de la recaudación tributaria del gobierno nacional. O sea, el gobierno nacional prácticamente 1 de cada 5 pesos que está recaudando viene de los derechos de exportación. Este año va a recaudar el gobierno algo cercano a los 900.000 millones de pesos, lo cual también obviamente ha jugado un rol central en que la cuestión monetaria no estuviera aún más descontrolada, pero también le pone un peso a los derechos de exportación en el sentido de que es muy difícil que alguien en este contexto decida bajarlos y muy probablemente esté pensando más en subirlos que en bajarlos. Así que ya para cerrar con la última diapositiva, perdón, ¿me silenciaron a propósito sin querer? Bueno. No, no está Se te silenciado. escucha, David. No, pero me pareció que me habían silenciado, por eso justo. Bueno. No. Cuando pusiste profundización, por ahí a lo mejor alguno se asustó, pero no. Vos hablar. Bueno, acá 3 escenarios, entonces para que cada uno vea para qué lado cree que está yendo el tema. Un primer escenario base de continuidad, donde los derechos de exportación se quedan donde están, donde las intervenciones, y en particular de la carne, se queda donde está, y de controles de precios, porque la cuestión inflacionaria y la pérdida de poder adquisitivo van a seguir presentes el año que viene con seguridad y muy probablemente durante el 2022 también. Entonces, un escenario base de continuidad, un escenario de profundización y un escenario de moderación, que los dos, más allá de cuestiones ideológicas que seguramente hay, terminan dependiendo mucho del marco económico para ver si se van para un lado o para el otro. El de moderación solamente lo podríamos ver en un contexto económico donde tengamos un déficit fiscal limitado, una inflación que corra por debajo del 40-45% y una economía que para nuestros estándares funcione más o menos ordenada. Solamente en ese escenario, que hoy para el año que viene no parece del todo el más probable, podríamos pensar en una moderación, que se pueden reducir los derechos de exportación, excepto para granos, ¿no? Se pueden reducir para otros sectores, como de hecho se fueron reduciendo para algunas economías regionales. Se puede pensar en flexibilizar carne, en que mes a mes o cada un par de meses vayan flexibilizando un poquito el cepo, y los controles de precios no, en ese escenario se mantendrían igual que hoy. Ese sería un escenario de cierta moderación, como ustedes pueden ver, pero también hay un escenario de profundización que, de nuevo, más allá de lo ideológico, la idea acá es verlo desde el aspecto económico. Se puede dar en un contexto donde el déficit se profundiza, no solo porque se puede estar profundizando el gasto, sino porque se puede estar cayendo los ingresos por efecto de caída de actividad económica, pérdida de empleo, entre otras cuestiones,
donde la inflación se mantenga por encima del 50%, esto empieza obviamente a prender muchas alarmas y genera una economía bastante desordenada. En ese escenario de profundización podría suceder incluso algunas subas de derechos de exportación en granos, sobre todo en maíz y trigo, aunque no terminan aportando tantísimo dinero desde de la racionalidad fiscal, que las intervenciones se sumen con más fuerza maíz y trigo, si bien, como decía Enrique, trigo está ahí en una semi-intervención, una intervención oculta, pero en una profundización también se suma maíz y los dos probablemente con un mayor, un esquema más presente y más presión por acuerdo de precios o precios máximos, que recordemos que a la lechería, por ejemplo, todo el sector lácteo le hizo mucho daño durante el año pasado. Así que estos son los tres escenarios que podemos tener. Por el momento yo pensaría más en el de continuidad. Si la economía mejora, se puede abrir la posibilidad para la moderación. Si la economía empeora, se podría dar el escenario de profundización. Mientras que se mantenga en este equilibrio inestable en el que estamos actualmente, podemos pensar todavía en un escenario de continuidad donde no se siguen profundizando estas políticas tan negativas para el sector productivo. Esto es todo, Richard, te dejo. Impecable, David, muchas gracias, impecable. Bueno, nos pasamos un poquito de tiempo, así que van 3 preguntitas así muy rápidas de cosas que dieron vuelta. Acá alguien en el grupo, para vos, Diego, preguntaba cómo estabas viendo vos, y qué sería para vos lo que debería hacer la Argentina en el tema Mercosur, ¿no? Seguir el Mercosur con esa paciencia histórica, ¿no? O realmente reaccionar y empezar a trabajar libremente, y si salen cosas en conjunto, hacerlas en conjunto. ¿Cómo estás viendo eso? Yo estoy convencido que el Mercosur es la dimensión más importante de política exterior argentina, porque es donde somos protagonistas centrales. El resto de las cosas nos pasan mucho más lejos. Creo que la actual política de sumar conflictos con Chile, con Uruguay, con Paraguay, con Brasil es una locura. Primero aclaro que hay un mandato constitucional en la Constitución de 1994 que puso a los tratados de integración, hay uno solo, que es el Mercosur, por encima de la ley local. Esto ha sido ratificado por varias sentencias de la Corte Suprema. Es decir, nosotros estamos haciendo una oferta que es mandato constitucional a nuestros vecinos de realmente constituir una nación de naciones. Nuestra Constitución ya está lista. Si hubiera un escenario donde nuestros presidentes se reúnen y deciden constituir la Unión, Federación o Confederación de Naciones Sudamericanas, nuestra Constitución ya está lista. La tenemos preparada para eso. Está preparada la Constitución argentina y la paraguaya. No están preparadas ni la uruguaya ni la brasilera. Yo creo que esto es una dimensión central. Tenemos que trabajar muchísimo más. No constituimos efectivamente la unión aduanera, no la perfeccionamos. Hoy tenemos una zona de libre comercio perforada como un queso. No hemos avanzado en muchas áreas, por lo tanto tenemos todo por hacer. Ahora, el Mercosur significa quinta economía del mundo, 15 millones de kilómetros cuadrados, la segunda superficie después de Rusia, con 18 millones de kilómetros cuadrados. China tiene 9 millones de kilómetros cuadrados, Estados Unidos tiene 10, nosotros somos 15 millones de kilómetros cuadrados y una población de 300 millones de habitantes. Eso nos transformaría indudablemente en uno de los 6 actores centrales de todas las cuestiones planetarias que ya estuvimos viendo. Por lo tanto, no hay ninguna duda que la integración es la política exterior más importante para la integración de Argentina al mundo. Impecable, muchísimas gracias, Diego. Luis, surgen algunas preguntas, pero te pido una síntesis. A ver, en el tema de la hidrovía, con la complejidad que tiene, con este tema de que tenemos, no sé, 4 proveedores que pudieran hacer esto, que hay que hacerlo bien, que tenemos que competir en el mundo cada vez más, que vamos a tener seguramente más producción, la pregunta es,
¿cuáles pueden ser los escenarios estando este gobierno? En el lapso que está, ¿puede romper todo, ir a una estatización y empezar a manejarlo como hemos hecho en otra época? ¿O vos creés que va a prevalecer el sentido común? Yo creo que va a prevalecer el sentido común y que además el otro camino, la verdad es que es inviable, o sea que es un camino sin retorno y que muere. Y yo hago una breve comparación, permitime un segundo. Nosotros teníamos un camino de tierra, que era el río antes de que hagamos estas cosas, y por el cual circulaban apenas camionetas encajándose. Y decidimos hacer una ruta pavimentada hace 25 años que funciona y entran camiones. Y ahora tenemos dos opciones, o volvemos a hacer la de tierra o hacemos una autopista para que entren camiones más grandotes. Y bueno, es obvio que debemos ir para ese camino, pero también creo que no hay chance de volver a un camino de tierra, la verdad, porque bueno, es tan obvio que eso es ridículo que no. O sea, yo tengo confianza que vamos a ir por el buen camino. Ojalá por el mejor camino, pero aunque sea me conformo con que vayamos por un buen camino. Impecable, Luis, muchísimas gracias. David, muy cortito, de los 3 escenarios, ¿qué correlación hay con lo que pueda pasar en las PASO y en noviembre con los 3 escenarios? ¿Puede haber vos, y por cuál te volcarías vos que este gobierno va a ir reaccionando los próximos 2 años? Mira, si mirándolo desde el lado económico, ¿no? Que es un poco más lo mío, si el gobierno pierde o el oficialismo no saca una ventaja muy grande y eso visto como cierta derrota, hay cierta expectativa en el mercado de que se empieza a ver un cambio en el 2023 y eso podría traer cierta tranquilidad cambiaria, digamos, la propia debilidad política podría traer cierta tranquilidad económica porque todos están esperando un cambio. En cambio, si entonces que el gobierno no le vaya tan bien desde lo económico puede marcar un escenario de continuidad o incluso un poquito de moderación. Si le va muy bien, si termina sacando una diferencia positiva y eso se ve como un escenario de continuidad política en el 2023, desde el mercado sería negativo y generaría un efecto económico un poco más complejo y probablemente lo profundizaría a un escenario más de profundización por necesidad económica, como mostraba yo recién, más allá de cualquier cuestión de tipo ideológica. Así que yo creo que es un poco contradictorio. Que vaya mal, tira para un lado bueno, que vaya bien, tira para un lado malo. Impecable. Te hago la última, al gran patriarca de los granos. Maestro, a ver, te pregunto, vos me dijiste, los países en realidad importan poco trigo, importan poco maíz, importan mucha soja. Y la Argentina exporta mucho maíz y mucha soja. La pregunta que te hago a vos es esto. Suponiendo que yo fuera ministro de Agroindustria en un futuro gobierno que quisiera realmente pasar por arriba, llegar al mundo, ser realmente un gran supermercado y generar muchísimo laburo, y te llamo a vos de asesor, y te digo, me gustaría poner más feedlot, más producción de carne, más acuicultura, más producción de carne de ave, más producción de cerdo, carnes no tradicionales, biocombustible. Me gustaría transformar más esta soja y este maíz. Y lo vamos a exportar también por los puertos, vamos a seguir haciendo movimiento, incluso hasta las empresas que hoy exportan aceite, por ahí se meten en otro negocio que esté encadenado con este y no pierden esa posición. ¿Vos qué me dirías? Richard, no te aceleré demasiado, conviene más seguir con el grano, el aceite, y no transformarlo localmente. ¿Vos qué me dirías pensando en el mundo y sus demandas? No, yo creo que claramente me iría por la primera opción. O sea, me parece que cuando China compra soja, como yo siempre digo, China no compra soja para meterla en un bol, echarle aceite y vinagre y comerla como una ensalada. Los chinos compran soja para molerla, hacer harina y hacer carne. Lo que quieren es carne. Esta es la realidad. Fíjate vos que cuando el año pasado vino el tema de los chinos, mataron 200 millones de cerdos, la gente decía, bueno, se cae la demanda de soja. Y yo decía, bueno,
van a importar menos soja porque tienen menos cerdo, pero van a importar más carne, y que yo sepa, para hacer carne necesitas soja y maíz, con lo cual el mercado suma cero. El mundo necesita carne. Para hacer carne necesitas maíz, necesitas trigo, necesitas soja. Yo a Argentina iría un paso más adelante, o sea, iría hacia tratar de transformar, y como lo hicimos cuando hicimos aquellas reuniones famosas ahí en Agrositio, tratar de ampliar el escenario y exportar valor agregado. No es tan fácil porque el mundo se cierra, ¿viste? China te pone en arancel de importación a los productos, digamos, harina o aceites, 6 puntos más que el poroto. O sea, ellos te llevan a que vos te cubras con la defensa diferencial arancelaria. Pero Argentina tiene tanta potencia por sí sola para producir eso, es el país más excedentario del mundo en materia de harina de soja y aceite de soja. Somos el 42% del mercado mundial de harina y el 49% del aceite. Yo lo trataría de hacer valer. Eso tiene que ser una posición gubernamental. Pongámoslos nosotros firmes en las negociaciones y avancemos hacia el valor agregado. Impecable, miralo a Luis, ya está haciendo negocio. Luis le encantó la idea, ya está cerrando negocio por ahí. Muchachos, bueno, les agradezco muchísimo. Son las 7:33, podríamos haber estado, qué sé yo, una hora más, que tal vez un panel como este tendría que empezar más temprano para estar todo con los motores más frescos. Espectacular haber podido compartir con ustedes, espectacular que quede todo esto grabado y editado. Le voy a pedir a la gente de la Fundación Libertad, si me permite también poder trabajarlo y difundirlo. Me parece que no es sencillo encontrar, y lo digo en serio, más allá de que son mis amigos, 4 cabezas tan pensantes, ¿no? El presidente de Axoja y de Puertos Privados, al quien yo consulto siempre para entender este gran espacio que tenemos con la hidrovía, que es algo que decís, Gaucho, tenés algo que es como el Mississippi, nos lo dijo Diego, ¿viste? O sea, es estratégico. No le damos bola, nos dedicamos a esto, a ver si lo estatizamos, a ver si con eso le sacamos un manguito para cubrir un presupuesto y un déficit que de otro motivo. David, bueno, que nos contó no solo la economía, sino también, digamos, cómo esa economía vive de lo que está haciendo el agro, ¿no? Porque no hay duda que uno lo ve ahí y dice, che, flaco, este es el tanque de nafta y este es un Ford 8 cilindros con motor en B que se chupa todo el tanque de nafta y hace con 2 litros te hace nada más que 10 kilómetros. Después, bueno, escucharlo a Diego, el mundo, todo lo que se abre y las posibilidades que tenemos. Es más, si lo dejas a Diego, te empieza a interlinkear todos los países, conflictos mundiales, o sea, te hace una matriz sistémica en 3D que es espectacular. Bueno, y vos, Henry, que siempre nos entusiasmás con lo que hacemos acá, nos entusiasmás mostrándonos los espacios que hay en el mundo, y esto que para el productor agropecuario que nos está viendo del otro lado está lloviendo, muchachos. Acabo de entrevistarla a Estela Maris Carballo y a Mario Navarro, y me dice, mirá, no sabemos si va a venir la niña, va a bajar 0,5 y va a estar en octubre, noviembre, pero posiblemente siga lloviendo. ¿Saben qué? Con el agua que hay ahora, yo agronómicamente digo, a ver, a los trigos le viene fenómeno de muchos lugares. Viene bien para cubrir perfiles. Me imagino sembrando de temprano soja, sembrando temprano maíz. Me imagino un campañón de más de 150 millones de toneladas. Si Dios quiere, nos ayuda, que noviembre acompañe también, etc. Entonces uno dice, tenés todo. Lo que tenés que hacer es dejar funcionar esto y dedicarte a esas otras cosas que generan también laburo y que tienen que funcionar. Muchachos, un gran aplauso, los felicito, un gran aplauso, seguramente muchos más nos van a aplaudir en vivo, y creo que tenemos de la Fundación Libertad un mensaje de cierre. Gracias. Sí, muchas gracias, Ricardo, también muchas gracias a vos, gracias Luis, Enrique, Diego y David, y también a los 24 especialistas que pasaron en la jornada que comenzó allá por las 9 de la mañana de hoy. Nada, también agradecerles a las más de 300 personas que pasaron como nuestro público por esta nueva jornada de Senderos Granarios, y también a nuestros auspiciantes. Nada, Ricardo, por supuesto que contás con el material, ya sos un hombre de la casa, nos apoyás siempre que estamos haciendo eventos de este estilo, y muchas gracias a todos por el apoyo y la participación.